tardes, mi nombre es Karen Xiomara Martínez, estudiante de la Tecnología en Gestión Judicial y Criminalística de la Universidad Industrial de Santander. Hoy les voy a exponer sobre el tema de embriaguez aguda y sus estados. Para empezar, es necesario conceptualizar sobre qué es embriaguez aguda. Esto es un estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales del ser humano, las cuales son causadas por intoxicación aguda, que no permiten una adecuada realización de actividades de riesgo. Estas manifestaciones son evaluadas y diagnosticadas mediante examen clínico forense, quien determina la necesidad de realizar o no exámenes paraclínicos complementarios. Asimismo, es importante resaltar que el consumo crónico de tales sustancias puede llevar al desarrollo de alteraciones permanentes en el organismo, generando tolerancia, abuso o dependencia. Dentro de estas sustancias embriagantes, ¿cuáles son las depresoras y qué efecto producen en el organismo? Estas sustancias son el alcohol, las benzodiazepinas, las fenotiazinas, los barbitúricos, la metacualona, los antropínicos, los opiáceos, los anestésicos y los disolventes y sustancias volátiles, como son los inhalantes. ¿Qué efecto producen estas sustancias depresoras? Bueno, ellas se caracterizan más que todo por deprimir el funcionamiento del sistema nervioso central. Esto es, que disminuyen o retardan la capacidad de respuesta psíquica y corporal del organismo, pudiendo llevar al individuo hasta el coma o la muerte. Ahora, otras sustancias depresoras diferentes al alcohol, la escopolamina, que se caracteriza por inicialmente visión borrosa, midriasis, resequedad en mucosas, piel caliente, seca y enrojecida, taquicardia, hipertermia, pérdida de la memoria, anterógrada, disartria, incoordinación motora y dificultad para la marcha. Por otra parte, los disolventes y sustancias volátiles tienen que ver con los cambios psicológicos o comportamentales más significativos asociados con el uso o exposición a este tipo de sustancias, que incluyen euforia, beligerancia, apatía y deterioro del juicio, que aparecen durante o poco tiempo después del consumo de estas sustancias. También el consumo reciente de los opiáceos, que se caracterizan por una euforia inicial seguida de apatía, disforia, agitación o inhibición psicomotoras, alteración de la capacidad y deterioro de la actividad laboral o social que aparecen durante o poco tiempo después del consumo. Ahora, dentro de estas sustancias embriagantes, ¿cuáles son las estimulantes y qué efecto producen en el organismo humano? La coca y sus derivados, las anfetaminas, el éxtasis, la ketamina y la mezcla a base de tabaco, mentol y otras sustancias utilizadas por vía oral, conocida como el chumum en los llanos orientales. Esta, a diferencia de las sustancias depresoras, se caracteriza por producir en el sistema nervioso central la estimulación que acelera el funcionamiento del mismo y en general de todo el organismo. Dentro de estas sustancias embriagantes, ¿cuáles son las alucinógenas y qué efecto producen en el organismo? Los hongos, el LSD, las drogas de diseño, el yagé, el yopo, entre otros. ¿Qué efectos producen? Bueno, las sustancias alucinógenas, ellas se caracterizan por generar una distorsión de las impresiones sensoriales, dando lugar a ilusiones, alucinaciones, entre otro tipo. Un ejemplo de esto puede ser una persona que ve la realidad pero la interpreta a su manera. Es decir, yo puedo ver allí la sábana de color rojo, pero yo interpreto que el color me está hablando. Eso es un ejemplo claro de las sustancias embriagantes alucinógenas. Ahora, dentro de estas sustancias embriagantes, ¿cuáles son los efectos mixtos y qué efecto producen en el organismo humano? Dentro de estas encontramos el éxtasis, las cannabinoides y los antidepresivos. El efecto de ellas es que simultáneamente producen varios efectos, generando manifestaciones clínicas combinadas. Esto es de todo un poquito, la reunión de todas esas sustancias. ¿Qué es la alcoholemia? La alcoholemia es la concentración de alcohol etílico contenida en la sangre, la cual se expresa en miligramos de etanol 100 ml de sangre total. Esto está conforme al literal A del artículo 1 de la resolución 0414 de 2002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Fue aclarada mediante resolución 0453 de 2002.
Sin embargo, la alcoholemia, para que se dé, depende de varias variables. ¿Cuáles son? La rapidez con que se ingiere la bebida, las características de alcohol que se toma, velocidad de absorción de las bebidas destiladas es mayor que en las fermentadas. Tener el estómago vacío o lleno influye mucho. La edad, la talla, el peso, el metabolismo de la sustancia en razón a que hay individuos que tienen mayor respuesta metabólica que otros. ¿Qué es el alcosensor? Bueno, el alcosensor más que todo es un sistema que determina el alcohol en aire exhalado. Esto se encuentra consagrado en el artículo 2 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002. En general se pueden dividir en dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Los cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos indican la presencia o ausencia de alcohol mediante una señal, luminosa o de otro tipo. Los cuantitativos miden la cantidad de alcohol en el aire expirado y mediante un factor interno la conversión a concentración de etanol en sangre. ¿Qué es la tolerancia dentro de estas sustancias embriagantes? Bueno, es más que todo un proceso farmacocinético y farmacodinámico de un individuo que obliga a aumentar progresivamente la cantidad de sustancia consumida con el fin de obtener los mismos efectos. ¿Qué son las drogas de abuso? Bueno, las drogas de abuso son aquellas de uso no médico con efectos psicoactivos, capaz de producir cambios en la percepción, en el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento del ser humano. Son susceptibles de ser autoadministrados. Aspectos importantes en la entrevista. La entrevista inicial de la persona a examinar permite obtener información sobre las condiciones y circunstancias que rodearon y generaron la solicitud del examen por embriaguez. ¿Cuáles son estos aspectos importantes a tener en cuenta? Que al iniciar la entrevista solicitando al individuo que haga un breve relato de los hechos ocurridos por los cuales se ordenó este examen de embriaguez. Segundo, averiguar si durante el suceso sufrió algún tipo de trauma físico o si presenta algún síntoma como insomnio. Preguntar por las actividades desarrolladas por él durante las horas inmediatamente anteriores a los hechos. Preguntar por antecedentes médicos, especialmente los relacionados con trastornos que comprometen el equilibrio. Averiguar si se le ha prescrito o toma algún medicamento. Preguntar si ha recibido tratamiento psiquiátrico, ambulatorio o intrahospitalario. Averiguar si en la última semana ha consumido cigarrillo, alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, hongos, entre otros. Registrar en el informe pericial la información obtenida en la entrevista. ¿Cuáles son las características de la embriaguez de segundo grado? Bueno, esta por lo general es porque existe un compromiso de los centros superiores, es decir, por lo cual se producen cambios en la conducta de los individuos, irascibilidad, excitabilidad, acompañada de posible exaltación del erotismo. Los tiempos de reacción están alterados, lo cual se asocia con dificultad para realizar movimientos finos y dificultad para articular las palabras. Pruebas a realizar y las muestras a tomar. Muy importante, observar y registrar cómo ingresa el examinado al consultorio, especificando si deambula por sus propios medios o requiere ayuda de terceros. La presentación personal es apropiada a la vestimenta para la temperatura ambiente o sugiere alteraciones en la temperatura corporal. Está en orden o desarreglada. Enfatizar si hay manchas que sugieran que el examinado ha vomitado o derramado algo sobre sus vestimentas. Observar y describir la actitud que muestra el examinado ante el examinador ante la prueba, especificando si es suspicaz, de grandiosidad, temerosa, de burla, pueril, de agresividad, querulante, o si hay aumento de la sociabilidad, conducta sexual desinhibida, entre otros. En la conducta motriz, describir peculiaridades de la conducta en general como la deambulación y la postura. Anotar si existe hipoactividad motriz. Observar la destreza simple del examinado mientras éste desarrolla ciertas acciones. Tomar los signos vitales, muy importante. Observar detalladamente el aspecto de la piel y las mucosas. Resaltar si existe algún olor asociado o inusual que llame la atención. En la parte sensorial, conciencia, orientación, atención y memoria. Afectos, describir si el afecto es modulado o no. Lenguaje, evaluar el flujo del lenguaje consignando si está aumentado o disminuido. Pensamientos, describir la forma u origen. Examinar los ojos, determinando la presencia de congestión conjuntival. Inteligencia, si se encuentra evidencia de discapacidad mental en el examinado. Juicio,
especificar si existe alguna alteración evidente que comprometa el juicio de la realidad. Introspección, escribir si el examinado tiene crítica de su estado de embriaguez. Para terminar, elaboré una solicitud de reconocimiento médico-legal por embriaguez aguda. Se tomó, pues, como ejemplo el nombre de una persona X, Mario Vargas Murallo, con una cédula de ciudadanía ficticia, una edad ficticia. Los datos por lo general son ficticios, la información. Lo que se pretende con este formato de solicitud de reconocimiento por embriaguez aguda es mostrarles a ustedes cómo se elabora dicho formato, cómo hay que pedir la solicitud de embriaguez aguda. Entonces, fecha y hora y sitio de la prueba inicial, 9 de septiembre de 2017. ¿En qué horario? 1:15 de la mañana. ¿En dónde? En la zona rosa de cabecera. Fecha y hora de examen practicado por el médico. 9 de septiembre de 2017 tiene la misma fecha, solamente cambia la hora, 1:30 de la mañana, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Qué se presentó? Un accidente de tránsito. ¿Cuál fue el relato de los hechos? La madrugada del 9 de septiembre del año en curso, hacia la 1 de la mañana, salía el señor Mario Vargas Murillo de una discoteca por la zona rosa de cabecera, después de haber departido un rato con sus amigos. Camino hacia la carrera 33 con calle 45, choca con otro vehículo. Al parecer pasó por alto un pare entre este cruce de la calle 45 con carrera 33, generando tráfico y caos vehicular. ¿Cuál fue el examen clínico físico que se le realizó al señor? En un estado de conciencia, presentó confuso. Incoordinación motora, moderada. Disartría, evidente. Nictamus corporal, evidente. Aliento alcohólico, evidente. Convergencia ocular, alterada. Aumento del polígono, evidente. La pupila, midriasis. ¿Cuál fue el diagnóstico? Valor que registra el alcoholímetro por 100 igual a 100, entre 100 y 149 miligramos de etanol. Clasificación de embriaguez, grado 2, por presentar este tipo de características: incoordinación motora moderada, nictamus evidente, disartría evidente, entre otras características. ¿Cuál fue la prueba confirmatoria efectuada? ¿Alcohol en aliento? Sí. ¿Alcohol en sangre? Sí. Médico que realiza la prueba la firma. Y eso es como la explicación más amplia sobre lo que es la embriaguez aguda y cómo se identifica y cómo se solicita. Eso es todo, muchísimas gracias.